Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Que están esperando compartir la palabra de Dios con ellos. Bueno, entonces en 2 de Timoteo 2:15 dice la palabra del Señor de esta manera. 2 de Timoteo 2:15, y luego nos vamos todos juntos a Primera de Reyes 18:21. En el nombre de Cristo, hermanos, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y luego, sí les dije Primera de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes 18:21. El verso dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tome nota de esto: y el pueblo no respondió palabra. Si Jehová es Dios, seguidlo o seguidle a él. Perdón, seguidle, punto. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
El tema de hoy, hermanos, y tuve que cambiar el título del tema de hoy, después les doy la palabra, se las digo hoy esta mañana antes de que terminemos, pero cambié la palabra por la palabra indecisión, indecisos, indecisión. El problema, hermanos, de la indecisión no es un problema nuevo. La Biblia registra el problema de la indecisión desde el principio de los tiempos. Siempre hubo indecisión. Las personas, los de nosotros que estamos firmes en los caminos de Dios, nunca vamos a entender la falta de decisión de aquellos que sí y no siempre no siempre sí y luego es no otra vez. Personas que entran, salen, caminan con el Señor, pero luego se desconectan de Dios. Nunca vamos a entender eso. Pero no es nada nuevo. Mi deseo, hermanos, es que nosotros no seamos de este grupo que padecemos de la enfermedad espiritual de la indecisión en cuanto a serle fieles al Señor. Más adelante les voy a dar la otra palabra. Fue una palabra que encontré por primera vez en mi vida, no la conocía. Uno de los comentarios dice esto, la indecisión, esto es, y luego da una palabra que yo nunca había visto antes, y esa iba a ser la palabra de título para el tema de hoy, pero anoche dije no, es una palabra que tal vez alguien la conozca, tal vez alguien ya escuchó la palabra sincretismo. ¿Alguien conoce la palabra? Sincretismo. Sincretismo. Sincretismo quiere decir combinar o mezclar diferentes teorías, actitudes u opiniones y también creencias religiosas, hacer una mezcla, una combinación, eso es sincretismo. Y esa iba a ser la palabra de título para el tema de hoy. Y dije, no, mejor explico la palabra, pero nos quedamos con la palabra indecisión, que es lo mismo, indecisión. Padre, en el nombre de Jesús recibimos la palabra que tú nos tienes ya preparada en este día. Dios, que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra cause un impacto en la vida de cada uno de nosotros, a manera, Señor, que tomemos la decisión de serte fieles a ti, Señor, por el resto del camino. Si en algún momento, Señor, nosotros hemos sido indecisos, si en algún momento hemos titubeado, Señor, como vamos a leer en esta mañana en tu palabra, que fue uno de los problemas y sigue siendo uno de los problemas principales, Señor, con tus hijos, con tu pueblo y ahora con tu iglesia. Ayúdanos, Dios, a crecer y madurar. Y Dios, yo te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Juntos decimos todos amén. Y amén y amén. Gloria a Dios. Indecisión, esa es la palabra de este día. Indecisión. En el verso 21, hermanos, que ya leímos, Reyes 18, 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo estas palabras. Pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis? Vosotros entre dos pensamientos, ¿hasta cuándo? Gracias por ayudarme. Primera de Reyes 18, 21. First Kings 18:21. Yes. We're going to turn to the book of First Kings 18:21. Ok, ya lo leí en español, mi hijo, so go ahead and, por favor. Okay, First Kings 18:21 says, Elijah went before the people and said, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. But the people said nothing. Amén.
En español, hermanos, la palabra que miramos en este verso es ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? The translation is up until when will we invocate? Can you repeat that again? Ya, la pregunta, sí, la pregunta del verso, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? The question is, how long will you waver between two opinions? Waver, claudicar, waver. Quiero hablarles un poquito de esa palabra, And I'd hermanos. like to speak a little bit about that word. Esa palabra tiene tres palabras que definen el significado de claudicar, waver. And that word signifies three meanings, the word waver. Una de las palabras es brincar, One of those words is to jump. otra palabra es saltar, Another one is to leap. y luego les hablo de la tercera palabra en un segundo. And I'm going to be mentioning the third word in a second here. Todos hemos oído las expresiones que dicen así: And we've all heard the expressions that say the following. esta persona brinca mucho, This person jumps a lot. va de lugar a lugar, a lugar y a lugar. They jump from place to place. Y ese es el significado de la palabra saltar o brincar. And that's the meaning or the significance of jumping or leaping. En el sentido espiritual, In the spiritual sense, también hay personas que brincan y saltan mucho. there's also people that jump and leap very often. Y ese siempre fue un problema. And that was always a problem. Porque si brincamos y saltamos mucho, Because if we jump and leap often, eso nos impide that hinders us echar raíces, to grow roots, estar sólidos y estables en un lugar. to be stable and solidified in one place. Un árbol no puede saltar y brincar de rato en rato, A tree can't jump or leap from place to place porque se muere. because it dies. Las raíces no están bien arraigadas, pues, en un lugar estable. The roots aren't well established in one spot. Y la otra palabra, la palabra tercera, And the third word es la palabra estar manco. is to be lame. Claudicar es brincar y saltar, The waver is to jump and to leap, pero también es estar manco. but it's also lame. That's a correct word, right? Sí, it Yes, is. lame. En el sentido espiritual, In the spiritual sense, ni es bueno brincar y saltar cada rato, it's not good to be jumping and leaping often, pero tampoco es bueno estar manco. but it's also not good to be lame. Tenemos que estar sólidos, So we have to be solid, saludables healthy en los caminos de Dios. in the ways of God. Y esta palabra claudicar And this word waver fue un problema, hermanos, con el pueblo de Dios a través de la Biblia, was a problem with God's people throughout the Bible, aún hasta el día de hoy. and even to this day. Entonces Elías confronta al pueblo And Elijah confronts the people con esta pregunta: with this question: ¿hasta cuándo van a estar ustedes until when will you brincando, be jumping, saltando leaping, o estar mancos? or be lame? Entran y salen, van y vienen, And you enter and go out, and you come and go, y cuando están adentro and when you are Eh, inside, no llevan un paso firme, you don't have a stable path. van titubeando. You're stalling. Y esa es la pregunta que Elías le hace al pueblo. And that's the question that Elijah asks his people. Y luego les dijo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. And then he says that if the Lord is God, follow him, but if Baal is God, follow him. Y el pueblo no respondió. And the people did not respond. Aún en la falta de respuesta, Even in the lack of response, uno ve el titubeo espiritual de este pueblo. one can see the stalling or the hesitance of God's people. La respuesta hubiese sido: And the answer should have been,
Amén. Amen. Nosotros somos de Dios. We are God's people, Lo vamos a servir a Él. and we're going to serve Him. Ya no vamos a titubear entre Dios y Baal. We're not going to be hindering or hesitant between God and Baal. Dios ha hecho tantas cosas, hermanos, en la vida nuestra, God has done many great things in our lives, que no hay lugar para claudicar. that there shouldn't be a place to waver. Debemos estar We firmes, should be firm, constantes, constant, creciendo en la obra de Dios siempre. growing in the ways of God always. Les voy a mencionar 3 palabras en este día. And I'm going to mention 3 words today. La primera palabra es And the first- inestabilidad. The first word is instability. Inestabilidad. Instability. Vamos a Efesios, por favor. Let's go to the book of Ephesians. Efesios 4, verso 11. Ephesians 4:11. La palabra de Dios dice así, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ephesians 4:11 says, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Por favor, veamos el verso 14 otra vez. Let's take a look at verse 14 once more. Esto nos va a ayudar mucho a todos. And this will help us very much. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. It says, so that we no longer are infants. Ok, no hay una palabra, mijo, en inglés para fluctuantes. Ese Like then tossed back and forth. Or yeah, blown here and there, ok, ahí está. Tossed back and forth. fluctuating. That's it. Fluctuantes es el equivalente de en el Nuevo Testamento de la palabra claudicar en el Antiguo Testamento. Fluctuating is the word that we just heard, which is wavering or waver. Entonces, el fluctuar o el claudicar no es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Esto está en toda la Biblia. The word waver is not just part of the Old Testament or the New Testament. This is all throughout the Bible. Procuremos, hermanos, no ser personas fluctuantes. Let us try not to be fluctuating people Procuremos ser personas estables. or wavering people, but let us be solidified or stable people, Firmes en los caminos de Dios. standing firm in the ways of God. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. And that should be our goal, each and every one of us.
Vean el problema también en el libro de los Hebreos, capítulo número 13, por favor. Let's go to the book of Hebrews, chapter 13. Hebreos 13, verso 7. Verse 7. Hebrews Dice, 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and then imitate their faith. El 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ahora escuche por favor el verso que sigue, vendría siendo el verso número 9. And now let's listen to verse 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Verse 9, do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so. En Reyes, en el libro de In Reyes, the book of Kings, la palabra fue claudicar. the word was waver. En Wager. Efesios, In Ephesians, la palabra fue fluctuar. it was to fluctuate. Y aquí en Hebreos, hermanos, en el verso 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. And in verse 9 it says, do not be carried away by all kinds of strange teachings. Los tres versos en Reyes, en Efesios y ahora en Hebreos nos están comunicando, hermanos, de parte de Dios el mismo mensaje. The three words in the book of Ephesians, Kings, and Hebrews are saying the same thing. No claudiquéis, Do not wager. no Do fluctuéis. not fluctuate. Y aquí dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. And do not be carried away by strange teachings. No, no y no. No, no, and no. Pero el pueblo de Dios, hermanos, But God's people, a pesar de tantas veces y de diferentes maneras que Dios nos ha dicho esto, despite all the different ways that God has told us this, lo seguimos haciendo. we keep on doing it. ¿De cuántas formas y cuántas veces Dios nos ha dicho, How many different ways has God told us, ustedes son mi pueblo, you are my people? sean santos porque yo soy santo? Be holy because I am holy. Ese mensaje, hermanos, está por toda la Biblia, And that message is throughout the whole Bible. en todos los libros de la Biblia. In every book of the Bible, Vamos a encontrar este mismo we mensaje, will find this same message, pero nosotros lo seguimos haciendo. but we keep on doing it. La palabra aquí es inestabilidad. And the word here is instability. La naturaleza humana Human nature siempre nos va a llevar en esa dirección. will always take us in that same direction. Inestabilidad. Instability. Por eso, hermanos, debemos permitir And that's why we must permit a Dios el control completo de cada una de nuestras vidas. God to have full control of our lives. Control completo de nuestros corazones Complete control of our hearts y de nuestros pensamientos. and our thoughts. Darle al Espíritu de Dios To give the Spirit of God la rienda de nuestro corazón. the reins of our heart. Tenemos que hacer eso, hermanos. And we must do that. Si no lo hacemos, Because if we don't do it, también nosotros vamos a claudicar. we too will wager. También nosotros vamos a fluctuar. We too will fluctuate. Y también nosotros seremos llevados de doctrinas diversas y extrañas de un lado para el otro. And we too will go within strange teachings, just be flown away. Tenemos que afirmar nuestro corazón We must affirm our heart y afirmar nuestros caminos and affirm our paths en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Amén. Que Dios nos ayude. Amen. La segunda palabra que les quiero dar The second word I'd like to give es doble ánimo. it's double strength A ver, lo vamos a leer para, not double strength, no, doble ánimo. or encouragement or No.
Ayúdenme a alguien, por favor. Doble ánimo, no, doble ánimo. Una mente de doble ánimo, una mente con dos pensamientos diferentes. Double meaning. Ok, lo vamos a leer en el libro de Santiago 1, 5 al 8. We're going to go Santiago, to James 1 through 8. Santiago 1, 5. James 1 5. El verso 5, Santiago 1 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. That person should not expect to receive anything from the Lord. Ahora escuchen esto, verso número 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Double-minded. Double-minded. Tiene dos mentes, dos pensamientos. They have two thoughts. ¿Se acuerdan que les mencioné una palabra al principio? La palabra sincretismo. Do you remember that I mentioned a word in the beginning? Sincretismo, no sé en inglés cómo se diría. Si me dejan a mí traducirla, Say it sería one more time. sincretismo. Sincretismo. Synchronize. No. Sincretismo. Sincretismo. No, pero no la tienes que buscar, mijo, Okay. porque aquí está la definición, doble ánimo. Double-minded. Mezclar nuestra fe en Dios To mix our faith in God con las costumbres del mundo. with the traditions of the world. Eso es sincretismo. That is double-minded. Vivir un día para Dios, To live one day for God, otro día para nosotros, one day for us, otro día con Dios, one day for God, otro día en las cosas del mundo. one day with the things of the Eso es world. mezclar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor con las cosas de esta vida. That is mixing our faith in God with the things of the world. ¿Cuántos estarían de acuerdo si les digo que la mayoría de los cristianos vivimos ese estilo de vida? How many would know that most Christians live that lifestyle? Un día, hermanos, estamos con Dios al 100%, One day we're with God 100%, pero al otro día ya no estamos al but 100%. another day we're not 100%. Tenemos que tomar una decisión, hermanos, final de una vez y para We siempre. must make a final decision once and for all. Un día de estos les voy a hablar de la vida de los nazareos del Antiguo Testamento. One of these days I'll share the life of the Nazarenes. Nazarenes. Nazareo? Nazareos, sin la N, nazareos. ¿Alguien se acuerda de un nazareo del Antiguo Testamento? Juan el Bautista del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento sería ese, Sansón, Samson, uno de los más conocidos. Pero, ¿cómo se dice en inglés? Porque no es nazareno, Is it Nazareth? es nazareo. Nazarite. ¿Alguien lo Nazarite? dijo? ¿Es that it? Lo que dijo el hermano. Nazarite. Yeah. Nazarite, okay. El nazareo era una persona consagrada a Dios y ya, se acabó. The Nazarite was a consecrated person to God, and that was it. El nazareo del Antiguo The Testamento, Nazarite of the Old Testament, aún Juan el Bautista, even John the Baptist, eran un tipo was a type de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos hoy. a type of life of the life that God wants us to live. Para Dios y nada más. To live for God and only for God. Todos los días de nuestra vida. Every day of our lives. ¿Cuántos de nosotros podemos decir honestamente hoy en este día? And how many of us can honestly say today, Yo soy cristiano nada más. I'm only Christian. En mí no hay nada mundano. In me, in myself, there's nothing worldly.
Este es el problema, hermanos, del pueblo de Dios en la Biblia. This is the problem with God's people in the Bible. Y por eso es que Elías confrontó al pueblo de aquella manera. And that's why Elijah confronted the people in that way. ¿Hasta cuándo van a claudicar Until when will you wager entre dos pensamientos? and be double-minded? ¿Hasta cuándo van a fluctuar ustedes en su manera de vivir? Until when will you be fluctuating in your way of life? Esa era la pregunta, hermanos. And that was the question. Dios confrontando a su pueblo a través del profeta. God confronting his people through the prophet. ¿Hasta cuándo van a tener doble ánimo? Up until when will you have double-minded? Y hay otro pasaje que quiero que veamos, por favor, hermanos, en el Evangelio de Lucas, Lucas 16, verso 13. Book of Luke 16, 13. 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. ¿Cuál es el mensaje de este verso? What is the message of this verse? El mensaje es, hermanos, que sirvamos a Dios solamente. And the message is for us to serve God only. Se me ocurre una palabra. A word comes to mind. Que seamos exclusivos de Dios. That we be exclusive for God. Yo no voy a servir a nada ni a nadie más. That I will not serve anything or anyone else, solamente a Dios. only God. Él es mi Señor, He is my Lord, Él es mi He Salvador, is my Savior, y Él murió por mí en la cruz del He Calvario. died for me in the cross of Calvary. Hermanos, yo les prometo, se los digo con todo mi corazón, And I promise, and I say this with all of my heart, que nuestras vidas serían muchísimo mejor that our lives would be much better si nosotros fuésemos exclusivos de Dios. if we were exclusively for God. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en I mí. no longer live, said Paul, but Christ lives in me. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? How many promises does the Bible have? Cada una de ellas, hermanos, tendrían su cumplimiento en nosotros And each one of them would have the fulfillment in us si solamente nosotros sirviésemos al Señor. if only we served God. Les doy una nada más. And I'll give you one only. Esto lo dijo Dios, And this God said. pero les hago la pregunta antes de decírselos. But I'm going to ask a question before I share it. ¿Dios miente? Does God lie? Dios nunca miente, hermano. God never lies. Dios, y esta es solamente una promesa. And this is only a promise. Ninguna enfermedad que cayó sobre los egipcios Not one disease that fell upon the Egyptians caerá sobre vosotros would fall upon us si vosotros me sirven a mí. if you serve me. Yo soy Jehová vuestro sanador, I am the Lord, your healer, y ninguna enfermedad vendrá sobre ti and no disease shall come upon you si tú me sirves a mí con todo tu corazón. if you serve me with all your heart. Amén. Amen. No podemos servir a dos señores. We cannot serve two masters. Le vamos a quedar bien a uno, pero le vamos a quedar mal al otro. We'll be good with one, but we will be in bad terms with another. Por eso Elías dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? And that's why Elijah says, until when, until when, until when? Y yo me siento bien frustrado, And I hermanos, feel very frustrated porque el pueblo no respondió nada. because God's people stayed silent. Para mí esto es lo que ellos estaban pensando. And to me, this is what they were thinking. A ver, ¿servimos a Dios o servimos a Baal? Well, do we serve God or should we serve Baal? ¿Qué nos conviene más? What benefits us more? ¿Serle fieles a Dios o servir a Dios pero también servir a Baal a la misma Be vez? faithful to God or to also serve Baal at the same time? Les digo una cosa, And hermanos. let me tell you one thing. El diablo no tiene ningún The problema devil has no problem que sirvamos a Dios
for us to serve God, pero que también lo sirvamos a Él. but for us to also serve El Him. diablo no tiene ningún problema. The devil has no problem. Si nosotros queremos venir a la iglesia el día domingo If we choose to come to church on Sunday y el día lunes regresar allá con Él, and on Monday return back to Him, el diablo no tiene ningún problema. the devil has no problem. Pero Dios sí tiene problemas con eso. But God does have problems with it. Eso no le place a Dios. That doesn't please God. Eso no glorifica el nombre de Dios. That doesn't glorify the name of God. Hermanos, nuestro cristianismo tiene que ser sólido, Our Christianity should be solid, no mezclado de otras not cosas. mixed with other things. Ah, ¿quién dijo esto? Creo que fue Pedro. I believe Peter said this. Dijo, leche espiritual no adulterada. Spiritual milk, unadulterated. El cristianismo de muchos cristianos The Christianity of many Christians está adulterado. is adulterated. Hay algo que se llama adulterio espiritual. There's something that's called adulterated Christianity, Or spiritual adulterio. or spiritual adultery. Yeah. Estar con Dios, pero estar con el diablo también a la They're misma with vez. God, but they're also with the devil at the same time. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos Until pensamientos? when will we wager and be double-minded? ¿Hasta cuándo? Until when? Esa es la pregunta. And that's the question. Y el pueblo no respondió nada. And God's people did not respond. ¿Caminamos hacia la derecha o caminamos hacia la izquierda? No sabemos qué hacer. Do we walk to the left or to the right? We don't know what to do. Muchas personas hoy en día todavía no saben qué decisión tomar. Many people nowadays do not know what decision to take. ¿Servimos a Dios o servimos al pecado? Should we serve God or should we serve sin? Y cuando Elías hace la pregunta ¿hasta cuándo? And when Elijah ask the question until when, Entendamos que Dios nos hace la pregunta. let us understand that God is making us that Toma question. una decisión, pero tómala el día de hoy. And make a decision, but please make a decision today. Nos tenemos que definir como lo que nosotros queremos ser. We must define ourselves as what we want to be. Si queremos ser hijos de If Dios, we want to be children of God, vivamos como hijos de let us Dios. live as children of God. Si no vamos a ser hijos de Dios, la puerta está abierta. If we're not going to be children of God, the doors are open. Dios no nos va a forzar, hermanos, a vivir para Él. God is not going to force us to live for Him, Pero a Él no le place cuando no vivimos para Él. but it doesn't please Him when we do not live for Him. Me estoy acordando de algo que Jesús le dijo a los discípulos. And I'm remembering something that Jesus said to His disciples, Yo no me atrevería a decirlo, and I wouldn't even dare to say pero it, Jesús sí lo dijo. but Jesus did say it. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los Do discípulos, you remember when Jesus told His disciples, ¿se quieren ir ustedes también? do you want to leave too? ¿Alguien recuerda eso? Does anybody remember that? Maestro, estás predicando muy fuerte, por eso la gente se va. Master, you're preaching too strongly, that's why the people leave. Y Jesús, en vez de decir, And Jesus, instead of saying, le voy a bajar un poquito el tono a mi sermón, a mi enseñanza, I'm going to tone it down a little bit on my teachings. Jesús dijo, ¿se quieren ir ustedes también? And Jesus asked, do you also want to leave? Si nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios, If we are God's people, y ahorita estábamos cantando, ¿verdad? Somos el pueblo de and we Dios. were just singing, we are the people of God. Si en verdad somos el pueblo de And if Dios, we truly are God's people, no lo digamos let solamente, us not just say it. no lo cantemos nada Let us más, not just sing it. vivámoslo Let us live it para la honra y para la gloria de for Dios. the honor and glory of God. No tengamos doble ánimo, Let us not be double-minded. no seamos inestables Let us not be unstable en nuestra relación personal in con our Dios. personal relationship with God. Y la tercera palabra que les doy And the third word I give you es la palabra indecisión. is the word indecisiveness. Recuerden que el tema no se iba a llamar indecisión y le tuve que cambiar la palabra. This topic was not going to be called indecisiveness. I had to change the word. Esto se iba a llamar sincretismo. This was going to be called
Sincretismo. double-minded. Yeah, eso, yes. Ajá. Que es el hecho de combinar y mezclar diferentes teorías, actitudes u opiniones. That is the act of combining and mixing different theories and ideas and opinions Diferentes estilos de vida. and different lifestyles. Mezclar mi fe con Dios con la vida mundana. Mixing my faith with God with the world. Y le cambié la palabra a indecisión. And I changed the word to indecisive. Y ahora les quiero hablar un poquito de indecisión. And I'd like to speak a little bit more of this indecisive. Vayan conmigo ahora a Segunda de Reyes, Let us por go favor. to the book of 2 Kings. Empezamos en Primera de Reyes 18:21. We started in 1 Kings 18:21. Pero ahora les pido por favor que vayan conmigo a Segunda de Reyes 17. But now I ask if you can turn to the book of 2 Kings 17. Verso 36, Verse 36. que dice así: Mas Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. But the Lord who brought you up out of Egypt with mighty power and outstretched arm is the one you must worship. To him you shall bow down, and to him offer sacrifices. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. You must always be careful to keep the decrees and regulations, the laws and commands he wrote for you. Do not worship other gods. No temeréis a dioses ajenos. And do not worship other gods. Hace unos años atrás, A few years back, esta persona se convirtió a Cristo. this person converted to Christ. Y ya en Cristo And now in Christ, me llama un día he calls me one day pidiendo oración porque iba para México. asking for prayer because they were going to go to Mexico. Y yo me puse a orar porque la familia iba para México. And I began to pray because the family was going to Mexico. Y se me ocurrió, And it just occurred to me. realmente no quería saber a qué iban o a dónde iban, pero se me ocurrió preguntar a qué iban. And I just, it occurred to me to ask, To ask, yeah. ¿A dónde iban? where are you going? ¿Algún familiar enfermo? ¿Pasó algo? Is there maybe a sick family member, or Y me- did something happen? Y me dijo esta persona, And this person said, Pastor, es que Pastor? tenemos una manda que cumplir. we have we have Digo, te a estoy poniendo en muchos aprietos, ¿verdad? una manda So is sorry. we have a promise, a Yeah, promise to to fulfill. fulfill. Yeah, tenemos una manda que cumplir. ¿Y ustedes saben cómo me quedé yo? And do you know how I was left, or I felt? El Espíritu, y algunos de ustedes me van a entender, no todos, pero algunos van a saber esto. Y el Espíritu Santo The Holy Spirit dentro de mí within me se contristó. became sad. ¿Usted alguna vez miró o escuchó algo y usted se dio cuenta que el Espíritu Santo se contristó dentro de usted? Have you ever felt, or that the Holy Spirit within you has just become El sad? Espíritu Santo dentro de nosotros The Holy Spirit within us, se desinfla cuando it just deflates suceden estas cosas. when these things happen. Tenemos que ir a pagar esa manda que tenemos pendiente allá. We must go pay our dues to this promise that we Eso have es, made. hermanos, el significado de no temer a dioses ajenos. That is the significance of not having or worshiping other gods. El verso 38 dice, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Do not forget the covenant I made with you, and do not worship other gods. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. But rather worship the Lord your God. It is He who will deliver you from the hand of all your enemies. Escuche esto, por favor. Verso 40 dice, pero ellos no escucharon. ¿Quiénes son ellos? But they did not listen. Who are they?
Es el pueblo de Dios. It's God's people. Son los judíos. It's the Jews. Son los hebreos. It's the Hebrews. Es la iglesia It's misma. the church itself. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. But they did not obey or did not listen. They just went back to their old customs and Ahora, ways. lean todos por favor el verso 41 conmigo. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes. Alguien va a decir, gloria a Dios. And the next verse says, and this is even while these people were worshiping the Lord, they were serving their idols. To this day, their children and grandchildren continue to do as their ancestors did. Temieron a Jehová y al mismo tiempo, ¿quién entiende lo que está pasando? Sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y también sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Wow. Can you read the whole verse? Yes. ¿Ya lo leíste? Yeah, even while these people were worshiping the Lord, they were serving their idols. To this day, their children and grandchildren continue to do as their ancestors did. Ahí es cuando el comentario de la Biblia dice lo siguiente. That is when the commentary in the Bible says the following. Era un pueblo que practicaba como dije la palabra, sincretismo. It was a people that practiced double-mindedness. Eso es sincretismo. That is double-mindedness. Lo que ellos están haciendo aquí en este verso, What they are doing in this verse, sirviendo a Dios serving God y sirviendo a sus ídolos and serving their idol a la misma vez. at the same time. Hermanos, ustedes saben la respuesta, And brothers and sisters, you know the answer. pero voy a hacer la pregunta de todas maneras. But I'm gonna do I'm gonna ask the questions regardless. ¿Esto es agradable a Dios? Is Es this pleasing to God? ¿Es el estilo, es como nosotros queremos vivir? Is this the way we should live? Queremos ser diferentes, We must be different. queremos ser distintos, We must be distinct. queremos ser fieles hijos de Dios. We must be faithful children of God. Ahora, por favor, And I just found the word, Pastor. Yes. Syncretismo is syncretism. Syncretism. hijo, no me lo van a creer, yo iba a decir esa palabra, pero como no es inglés, no. So dice, it could also be translated as union or Union. mix. Mix, Mix. that's it. Mix is the Mixed same. union. Mix union. Oh, there you go. Okay, that makes sense. Ya, tiene sentido. Una pareja diferente. Mixed, yeah. Ya, mixed couple. Mixed couple. Okay. Mixed ¿Tiene sentido para ustedes, hermanos? Sí, sí. Ya. En cuestiones espirituales, hermanos, no puede haber sincretismos. Dice, esto solo sería sincretismo religioso, una solución inaceptable Ya. que se traduce, this would be more religious syncretism as unacceptable solution. There you go. Es una solución que no se puede aceptar. Esto no es aceptable para Dios. Tenemos que ser, sí, exclusivos de Dios, We hermanos. must be exclusive for God. Por eso me vino a la mente el nazareo. That's why it came to mind the Nazarite. Personas consagradas exclusivamente para Dios. People consecrated exclusively for God. Y aún algunos de ellos fallaron, Sansón. And many of them still failed. For example, Samson. Como diría una canción mexicana. Like a Mexican song said. No, not says, will say. Or like a Mexican Como song. diría una canción mexicana. Well, just like a Mexican song would say. Sansón era enamorado. Samson, Era mujeriego, pues. the womanizer. Sí, quebró la regla y ya Broke the conocemos la rules. historia. Yes. Ok. El libro de Oseas. The book of Hosea, Oseas 10, 1 y 2. 10, 1 and 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Noten eso. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos.
Israel was a spreading vine. He brought forth fruit for himself. As his fruit increased, he built more altars. As his land prospered, he adorned his sacred stones. Antes de leer el verso 2 se me ocurre esta pregunta. And before I read verse 2, this question comes to mind. ¿Cuántos altares tenemos nosotros? How many altars do we have? ¿Cuántos altares necesitamos? And how many altars do we need? No necesitamos dos, We don't need two. ni tres, ni cuatro, ni cinco. We don't need 3, 4, or 5. Solamente uno. We only need one. ¿Cuál es este altar, hermanos, que debe haber en cada corazón, en cada uno de nosotros, en cada hogar? What is this altar that must be in every heart and every home? ¿Cuántos altares edificó Noé cuando bajó del arca después del diluvio? How many altars did Noah erect after the flood? Noé no dijo uno para Dios y otro para Baal y otro para el Dios de esto y el santito este y el santito otro. And Noah didn't say one altar for God, an altar for Baal, an altar for this other saint. No. Nuestra cultura tiene un montón de ídolos. Our culture has so many idols. ¿Quiere trabajo? Pídale a fulanito de tal. Do you want a job? Ask this person. ¿Quiere un sueldo mejorcito? Allá está el otro santo especial para eso. Do you want better wages? There's another saint especially for that. Recuerdo a mis primas. I remember my cousins. Primas, discúlpenme, And pero cousins, recuerdo cuando I'm ponían sorry. el monito boca abajo. And I remember when they would put the little saint upside down. Aleluya. Nos va a caer. ¿Quién sabe lo que estoy hablando? Who knows what I'm talking about? Y a veces, hermanos, todavía seguimos estas costumbres y And tradiciones. sometimes we still follow these customs and traditions. Para nosotros todo eso se acabó. And for us, all of that ended. Las cosas viejas The old things pasaron. have passed. He aquí todas son hechas. And Amén. all things have been made new. Todas. All things. Y ahora el verso 2. And now verse 2. Esto es sincretismo. Aquí está. ¿Cómo está? Dividido, ¿qué? Eso es sincretismo. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables, dice Dios. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus And ídolos. this is syncretism. Can you read the verse? Yes. Please? Their heart is deceitful, and now they must bear their guilt. The Lord will demolish their altars and destroy their sacred stones. Ahora no quiero terminar en esta nota. And I don't want to finish on this note. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Vamos a Primera de Corintios 5:58, por favor. Let's go to 1 Corinthians 5, No, 15, 15, 58. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Y ahora voy a leer el Salmo 73, verso 25. And now I'm going to read the book of Psalms 73, verso 25, que dice así. 73. Ya. Verso 25 dice, pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y luego dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Psalm 73:25. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. ¿Tiene usted otro deseo aparte del deseo de alabar, de adorar, de bendecir y glorificar a Dios? Do you have any other desires apart from worshiping and praising God? Evi, ¿cómo dice la letra de este canto? No, o tú, mijo. Creo que en español lo cantamos también. Es mi deseo. Eres mi deseo. ¿Cómo va la letra de la canción? Eres mi deseo. Ese mérito. Seguir a Cristo. ¿Qué más?
vivir por Él. ¿Ese es el deseo de nuestro corazón, hermanos? ¿A veces o todo el tiempo? ¿Lo practicamos o solamente lo cantamos? Do we practice or do we only Tenemos sing? que hacerlo, We hermanos. must do. Tenemos que dejar morir lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios se tiene que ir. What is not from God must leave. ¿Habrá alguna escoba espiritual, Is hermanos? there a spiritual broom? Aleluya. Poder en Cristo. Para echar todo eso. Eso es basura, hermanos. That's trash. Termino con este otro verso. Es Apocalipsis 3:11. In Revelations 3:11 dice, Apocalipsis 3:11 dice así, y este es mi punto final, dice, he aquí, Jesús hablando, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Revelations 3:11 says, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Dejemos, hermanos, de ser personas indecisas Let us stop being undecisive people y tomemos una decisión. and let us make a decision. Y esto demanda una respuesta. And this demands a response. Cuando Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? And when Elijah asked, well, until when will you wager and be double-minded? Ellos no respondieron. They did not respond. Nosotros queremos responder a la pregunta en este día, We should respond to that question today, diciendo algo así. saying something like this. Dios, aquí tienes mi corazón. Lord, here you have my heart. Que se haga tu voluntad y no la mía. Let your will be done and not my own. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Pónganse de pie, Let por us favor, stand conmigo. to our feet. Antes de que se me olvide, hermanos, por favor, permítanme leer Números 6, Before we dismiss, let me read in the book of Numbers 6. 24, 25 y 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Les voy a hacer una pregunta, hermanos, después de haber leído estos tres versos. I'm going to ask a question after reading these verses. Me darían el tiempo en otros servicios, este día no, pero me darían el tiempo Will you allow me the time de hacer un estudio acerca de estos tres versos, to do a study about these three verses que siempre los estoy leyendo that I'm always reading them y nunca los he explicado. and I've never explained them? Anoche me sentí terrible. Last night I No, felt, hace 2 noches. 2 nights ago, I Hermanos, felt very bad. se me fue el sueño And I lost y sleep me tuve que levantar and I had to wake up. y no sabía dónde leer. And I didn't know where to read. Y ustedes saben que yo tengo 2 pasajes de la Biblia favoritos. And you all know that I have two passages, two favorite passages. Y me fui a segunda de Timoteo And I went to 2 y Timothy, no era ahí. and it wasn't there. Pero me fui a Números But I went to y Numbers, ahí era. and that's where it was. Estos 3 versos, hermanos, tienen una profundidad These 3 verses have a they're very profound, y me sentí mal, me sentí terrible, and I felt horrible porque siempre los leo, because I always read them, pero nunca los he but explicado. I've never explained them. Vamos a tomar el tiempo uno de estos días. And we're going to take time one of No, these days. no va a tomar un domingo, It's not going to take one Sunday, ni 2, nor 2, por lo menos 3, posiblemente 4 domingos. possibly 3, maybe even 4 Sundays. Lo voy a hacer empezando un mes y a ver si terminamos dentro de ese mes. I'm going to start it on a month and see if we can finish it by the Pero end of the esta month. es mi oración para cada uno de But ustedes. this is my prayer for each one of you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, levantamos nuestras manos al cielo en este we momento. raise our arms to the heavens, Pedimos perdón, and Señor, we ask for forgiveness, Lord, por nuestra indecisión, for our undecisiveness, por nuestro doble ánimo for our double-mindedness, y por nuestra inestabilidad espiritual. and for our instability, our spiritual instability. Espíritu Santo, And Holy Spirit, por favor te lo pedimos. please, we ask you, Toma control completo, total de nuestras vidas.
take complete control of our life. En el nombre de In Cristo. the name of Jesus. Te pedimos perdón, Dios, We ask for porque forgiveness sabemos que hemos fallado. because we know we've failed. Esto no fue en el Antiguo Testamento solamente. This wasn't only in the Old Testament. Este no es asunto del Nuevo Testamento también. This isn't only a situation of the New Testament. Pero esto es incluso personal en la vida de cada uno de nosotros. This is exclusively personal to each one of us. Dios, queremos quebrar esa cultura, Lord, we want to break that culture. queremos quebrar esa We costumbre, want to break that custom. quebrar esa tradición Break that tradition. de serte fieles To be faithful to you un día, one day pero infieles el and siguiente. unfaithful the next. Queremos terminar con We eso. want to end with that. Y oramos en el nombre de Cristo. We pray in the name of Jesus. Danos gracia Give us grace y fortaleza and strength para cumplir, Señor, esta promesa. to fulfill this promise. Ayúdanos And help us en el nombre de in Cristo the name of Jesús. Jesus Christ. Oramos y We decimos pray this in your name. amén. Amen.